Hola chicos, bienvenidos a esta clase. Con el tema de hoy empezamos a analizar una nueva destreza. Personalmente me gusta mucho esta parte porque está relacionada a ecología. Vamos a analizar algunas situaciones. Por ejemplo, ¿qué es un ecosistema? ¿Cómo funciona el ecosistema? ¿Cómo se relacionan los organismos que forman parte del ecosistema? Y también algunas actividades que hacemos los seres humanos y que pueden generar impactos en estos espacios. Bienvenidos. Entonces, ¿creen ustedes que algunos elementos de esta panorámica pueden considerarse como ecosistemas? Pues bueno, les cuento que el ecosistema puede tener diferente tamaño. Puede ser el planeta como tal hasta un simple charco. Pero para que estos y otros espacios sean considerados ecosistemas, deben pasar dos cosas. La primera, que haya interacción entre los organismos componentes de uno u otro ecosistema. Y la segunda es que haya un intercambio energético entre estos organismos. Para aclarar estos dos aspectos, vamos a ver la siguiente imagen. Entonces, voy a usar este dibujo que ustedes pueden observar aquí para aclarar dos situaciones. La primera son las condiciones que les mencionaba que debe tener el ecosistema para que sea considerado como tal. Y la segunda situación, vamos a ver cuáles son los factores bióticos y abióticos que componen el ecosistema. Entonces, las condiciones que debe tener un ecosistema. La primera es la siguiente. Cuando esta rana se come a estos insectos, se está ya dando una interacción. Y la segunda cuestión es que justamente al alimentarse está dándose un proceso de flujo energético y de traspaso energético. Entonces, ahí están las dos condiciones. Ahora, ¿qué pasaría si es que estuviera solamente la rana en este espacio y no hubieran ni insectos ni plantas de las que pueda alimentarse? Bueno, esto ya no sería un ecosistema. Esto entraría únicamente hasta la categoría de hábitat. Recuerden, para que un ecosistema sea considerado como tal, debe haber interacción entre los organismos de un espacio e intercambio energético. Ok, ahora voy a utilizar esta misma imagen para determinar la siguiente cuestión: los componentes del ecosistema. Todos los ecosistemas de cualquier tipo, sean acuáticos o terrestres, van a tener siempre factores bióticos y factores abióticos. Los factores bióticos son los componentes vivos del ecosistema y sus relaciones. Estas relaciones pueden ser entre individuos de la misma especie. Este tipo de relación se llama relación intraespecífica, o se puede dar una relación entre individuos de diferentes especies. Este tipo de relación se llama relación interespecífica. Entonces, en esta imagen, ¿cuáles serían los factores bióticos? Tenemos a la ranita, tenemos esta hoja donde está posada la rana, tenemos esta planta y tenemos los insectos como factores bióticos. Ahora, ¿cómo se pueden dar las relaciones que se mencionaban? El hecho mismo de que la rana ya esté posada sobre esta hoja nos muestra que hay una relación interespecífica entre dos entre dos organismos de diferente especie. Lo mismo pasa entre la rana y los insectos, y de pronto, si esta planta podría servir para alimentación de la rana, igual se podría dar una relación interespecífica. Ahora, ¿cómo se podría dar una relación intraespecífica? Bueno, si estuviera aquí otra ranita y se relacionaran entre las dos, interactuaran entre las dos. Entonces, ahí tenemos ya
los factores bióticos. Y los factores abióticos, en este caso, tenemos el agua, ¿ok? Del agua de este charco, y tenemos también la luz solar. Vamos a aclarar a continuación cuáles son estos factores abióticos y por qué son tan importantes para la vida de los organismos de un ecosistema. Ok, ahora vamos con los factores abióticos. Los factores abióticos son los componentes no vivos del ecosistema. De estos factores depende la adaptación y la sobrevivencia de una especie. Pero ¿por qué tienen tanta influencia estos factores sobre los organismos vivos? Bueno, vamos a pensar en dos situaciones. Vamos a acordarnos del charco que observábamos anteriormente. ¿Qué pasaría si el agua de este charco estuviera contaminada? ¿Qué pasaría si esta agua no tuviera la temperatura adecuada para que viva esta ranita? Tomen en cuenta que las ranas y los anfibios en general viven únicamente en espacios con las condiciones adecuadas para su sobrevivencia. Entonces, de esto depende que esta ranita y que todas las especies en general vivan de una manera adecuada en un ecosistema. Piensen también, por ejemplo, en la situación de los osos polares, en cómo se derriten los glaciares. En este caso, los factores abióticos como la temperatura, la luz, incluso la cantidad de agua, cambian drásticamente, y eso genera afectaciones en estos osos, en los osos que viven en este tipo de ecosistema. A continuación les voy a dejar unas imágenes para que miren la situación de los osos polares y vamos a especificar algunas cuestiones de cada factor abiótico. Entonces, de principio tenemos dos factores abióticos súper importantes. En primer lugar, la luz, que es la responsable de que los seres vivos cumplamos con nuestras funciones vitales básicas. Por ejemplo, en el caso de las plantas, la luz les ayuda con el proceso fotosintético, y en el caso de los seres humanos nos ayuda a la regulación de nuestros ciclos hormonales. Luego también está el aire. El aire contiene los gases necesarios para hacer el proceso de respiración de manera adecuada: el oxígeno, el nitrógeno y el CO2. Además, gracias al aire se pueden dar procesos de esparcimiento de semillas, germinación y, por lo tanto, la creación de nuevos bosques. Luego, otro factor abiótico que tenemos es el agua. El agua es la responsable de la regulación térmica de los ecosistemas. A través del agua pasan muchísimos nutrientes que nos aportan a todos los seres vivos, y el agua es el sustento como tal de las especies y los organismos que viven en los ecosistemas acuáticos. Otro factor abiótico importante es la temperatura. Hay dos condiciones para que los ecosistemas tengan variaciones de temperatura más o menos drásticas. La primera condición es la cercanía de los ecosistemas a la línea ecuatorial. Miren, por ejemplo, la situación de nuestro país. El Ecuador, al ubicarse en la línea ecuatorial, se le considera como un país caliente o una zona caliente. Lo mismo pasa en otros países a nivel mundial que tienen esta misma condición. Por ejemplo, Kenia en África se le considera también un país caliente. Entonces, depende de qué tan alejados estén los ecosistemas de la línea cero para que haya más o menos temperatura, ¿no es cierto? Piensen en los países que están en las zonas de los polos, por ejemplo, ¿ok? Esa es la primera condición. Luego, la segunda condición es la altitud. Piensen, por ejemplo, en el frío que hace en algún páramo que ustedes conozcan, que tranquilamente los páramos pueden estar entre los 3.000, 4.000
o más metros sobre el nivel del mar. A medida que incrementa la altitud, la temperatura baja. Luego seguimos bajando en altitud y llegamos a los valles. A medida que bajamos de altitud va aumentando la temperatura. Piensen, por ejemplo, en la situación que tiene el Valle del Chota. Aquí ya hace más calorcito, ¿no es cierto? Los valles pueden estar ubicados en las estribaciones de las cordilleras oriental u occidental de los Andes. Luego nos despedimos del valle y seguimos bajando hasta llegar a la playa. En la playa decimos que estamos a 0 metros sobre el nivel del mar. Entonces, a medida que baja la altitud, la temperatura aumenta. Y esa es la segunda condición para que hayan variaciones de temperatura en los ecosistemas. Y el último factor abiótico que vamos a analizar es el suelo. El suelo puede tener diferentes texturas, puede ser humífero, arenoso, arcilloso, etc. Es el resultado de la mezcla de roca con materia orgánica en descomposición. Tiene varios nutrientes y también puede tener microorganismos. El suelo es el sustento de la vida como tal. Listo chicos, espero que les guste este video tutorial en el que hemos analizado dos cosas. La primera situación, ¿qué es un ecosistema? ¿Qué condiciones debe tener el ecosistema para que se lo considere como tal? Y la segunda cuestión, los factores bióticos y abióticos que conforman el ecosistema, sus interrelaciones y la importancia de mantener una armonía entre los factores bióticos y abióticos para la adaptación y la sobrevivencia de las especies. Ahí con la imagen del oso polar ustedes ya se dan cuenta, ¿no es cierto?, de qué es lo que está pasando en nuestro planeta y qué necesitamos hacer para solventar o mitigar esta situación. En las próximas clases veremos las actividades humanas que generan impactos en los ecosistemas. Espero que les ayude a resolver su guía de manera adecuada y nos vemos la próxima clase. Cuídense.